Hace unos días me vino a la memoria una vieja historia que me contaron hace muchos años. Un minero afirmó que picando carbón en una galería muy profunda hicieron un hallazgo que les dejó estupefactos. Incrustado en una veta de carbón encontraron un objeto, una especie de tornillo de gran tamaño. Yo no sé si ese hallazgo es cierto o no. Yo no lo vi. Tuve que fiarme de lo que me contaron. Pero lo que más recuerdo de esa historia era ver el miedo en el rostro de aquel minero. Bienvenidos al arrecife. Esa historia me ha hecho pensar y me he decidido a investigar si aquello pudo ser cierto o no. Y parece ser que ese tipo de hallazgos no son una excepción. Como no lo era la copa de hierro de Wilburton. Fue descubierta en 1912 en Oklahoma. Su descubridor, Frank Kennard, la encontró dentro de un gran bloque de carbón que se disponía a fragmentar. La antigüedad del carbón que contenía dicha copa estaba datado en unos 300 millones de antigüedad. La lupa de Luan, realizada en cristal de roca, se encontró en el interior de una tumba de un faraón. Este objeto se considera actualmente como una lupa y está expuesta en el Museo Británico. Es de una perfección absoluta y se cree que se utilizaba para observar el cielo. Su perfección se debe a su esmerado pulido, sólo posible con óxido de cerio, no descubierto hasta 1803. Más llamativo, el caso de cráneos perforados. Se han encontrado desde búfalos prehistóricos hasta hombres del Cro-Magnon que presentan orificios en el cráneo, causados por algo que entró a tal velocidad que les dejó un orificio perfectamente redondo y el cráneo sin astillar. Hoy día eso solo es posible con armas de fuego. Las pilas de Bagdad, encontradas al sur de esta localidad, en una excavación arqueológica, funcionan como baterías eléctricas y son capaces de producir electricidad. Su edad, miles de años. El martillo de Texas, martillo de hierro con mango de madera, encontrado en 1936 en el estado de Texas. Parte del mango de madera se ha convertido en carbón debido a la presión y a la temperatura alcanzada bajo tierra. Origen: Cretácico, hace 140 millones de años. El estegosaurio de Angkor. El complejo arqueológico de Angkor Wat, en Siem Reap, tiene un templo. Ese templo posee unos relieves en el que están representados distintos animales. Lo insólito: la imagen de un estegosaurio, un dinosaurio extinguido hace millones de años. En los 90, buscando oro, aparecieron pequeños objetos de escasos centímetros, algunos milimétricos. Estos estaban en unos estratos geológicos situados entre los 3 y 12 metros de profundidad, lo que permitió datarlos cronológicamente entre los 20.000 y 318.000 años de antigüedad. Según la Academia de Ciencias rusa, la composición de estos objetos era variada, desde el cobre hasta tungsteno y molibdeno. El anillo de Ming. Este presunto reloj fue encontrado por unos arqueólogos en una de las tumbas de la dinastía Ming. La lista es interminable. Podemos seguir con el túnel de Noruega. Huellas de pisada fosilizadas bajo cuyos pies aparecen trilobites. Tubos en el Neolítico. Esferas metálicas con cientos de miles de años. Todos estos objetos no han sido buscados, han sido encontrados por casualidad. En minas, en yacimientos arqueológicos, en tumbas. Pero si sumáramos los metros excavados en el mundo en prospecciones arqueológicas, ¿qué superficie sumaría? ¿1.000, 10.000, 100.000, 1.000.000 de metros cuadrados? ¿Cuántos? ¿Cuántos de los más de 510 millones de kilómetros cuadrados que tiene la Tierra? ¿Qué encontraríamos si tan solo excaváramos un 10%? Por otro lado, la ciencia tiene respuesta para cada uno de los hallazgos. Algunas respuestas son forzadas, por no decir ridículas, como el caso del bisonte, que afirma que el orificio fue causado por un fragmento de meteorito que golpeó al animal en la cabeza. La ciencia nunca dice «no lo sé», no hay humildad científica. Y cuando no hay explicación, la respuesta es más fácil aún. La pieza es falsa. Pero demos por buenas las respuestas de la ciencia. Una a una se pueden admitir,
pueden sostenerse. Pero si las juntamos todas y las ponemos encima de la mesa, ¿qué respuesta nos darían? Ahí es donde no hay explicación, porque la respuesta sería más fantástica que el hallazgo en sí. La lógica es la madre de la ciencia. ¿Y qué nos dice la lógica? Que alguien ha estado ahí. ¿Quién? ¿Extraterrestres? ¿Civilizaciones prehomínidas que, llegado a un grado de civilización similar al nuestro, sucumbirían ante algún desastre natural o un cataclismo, volviendo todo a empezar? ¿O simplemente alguno de nosotros podía haber viajado en el tiempo? En próximos vídeos analizaremos cada una de estas tres posibilidades y veremos cuál tiene más peso. Si queréis ser los primeros en ver estos vídeos, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal y así enteraros de cuándo publicamos estos trabajos.